noches. Yo soy Lady Kaboom y esto es Archivos Prohibidos, el espacio donde abrimos historias que mucha gente leyó, pero que muy pocos entendieron realmente. Aquí no venimos a resumir libros, venimos a meternos dentro de ellos. Porque algunas historias terminan cuando cierras la última página y otras apenas empiezan ahí. Así que apaga las distracciones, ponte cómodo, porque esta noche vamos a abrir un archivo que jamás debió quedarse solo en papel. Hoy, en Archivos Prohibidos, El Código Da Vinci, de Dan Brown. Comenzamos. Hay historias que empiezan con una pregunta. Esta empieza con un hombre desangrándose solo, dentro del Louvre. Y no sé, pero ya desde ahí algo se siente mal, porque el Louvre de noche no se siente como un museo, se siente como una ciudad vacía cuidando secretos. Pasillos enormes, techos imposibles, estatuas mirando hacia ninguna parte. Silencio absoluto. El tipo de silencio donde hasta tus pasos parecen fuera de lugar. Y en medio de todo eso va corriendo Jacques Sonnier, anciano, curador del museo. Un hombre que llevaba años rodeado de arte, historia y símbolos antiguos. Pero esa noche no parece un intelectual elegante. Parece un animal herido tratando de ganar segundos, porque alguien viene detrás de él. Y lo peor es que Sonnier ya sabe cómo termina esto. Eso cambia completamente la escena, porque cuando alguien todavía cree que puede salvarse, corre distinto. Pero este hombre no está buscando escapar realmente, está buscando tiempo, como si lo importante no fuera sobrevivir, sino dejar algo antes de morir. Y honestamente, ahí es donde esta historia te atrapa. Porque cuando finalmente queda acorralado dentro de una galería y entiende que ya no hay salida, no grita, no suplica, no intenta negociar. Empieza a preparar una escena. Imagínate eso un segundo. Tus últimos minutos vivos y decides convertir tu muerte en un mensaje. Eso ya no parece un asesinato común, parece otra cosa, algo más raro, más frío, más calculado. Sonnier usa las pocas fuerzas que le quedan para mover su cuerpo de cierta manera. Deja símbolos, números, mensajes extraños, cosas que en ese momento no tienen sentido, pero claramente están hechas para alguien. Como si supiera que tarde o temprano otra persona iba a llegar y entender. Y mientras haces esa imagen en tu cabeza, empieza la verdadera sensación incómoda de esta historia. ¿Qué clase de secreto hace que un hombre prefiera dejar pistas antes que intentar salvar su vida? Porque aquí no estamos hablando de dinero robado ni de un crimen pasional. Desde el principio se siente distinto, más pesado, más antiguo, como si el asesinato fuera apenas la superficie de algo muchísimo más grande. Y entonces aparece Robert Langdon. Y esto es importante. Langdon no se siente como héroe de película. No entra pateando puertas ni hablando como detective brillante. El tipo es un profesor, especialista en simbología religiosa. Básicamente alguien que dedica su vida a estudiar cosas que la mayoría mira 5 segundos y olvida. Símbolos, rituales, imágenes, códigos escondidos en arte antiguo.
Cosas que normalmente suenan aburridas hasta que alguien aparece muerto rodeado de ellas. Porque ahí cambia todo. La policía ve un cadáver. Langdon empieza a ver intención. Y eso es justamente lo que vuelve tan absorbente esta historia. La sensación de que hay mensajes escondidos en lugares donde normalmente nadie buscaría nada. En pinturas, en esculturas, en iglesias, en arquitectura, en obras famosas que millones de personas fotografían todos los días sin sospechar que podrían estar diciendo otra cosa. Y mientras más entra Langdon en el caso, más empieza a sentirse esa paranoia rara de, a ver, espera, ¿y si sí hemos pasado cosas por alto toda la vida? Porque el libro juega muy bien con esa idea peligrosísima de que tal vez la historia oficial no está completa, que quizá algunas verdades fueron enterradas, modificadas o protegidas durante siglos. Y lo más incómodo es que no lo plantea como fantasía exagerada. Lo plantea usando lugares reales, obras reales, organizaciones reales, símbolos que existen de verdad. Entonces tu cerebro empieza a hacer algo automático. Empieza a mezclar ficción con posibilidad. Y ahí es donde la historia se mete bajo la piel. Porque una vez que alguien te hace dudar de algo que dabas por hecho, ya no puedes regresar completamente a como pensabas antes. Ahora imagina esto. El museo más famoso del mundo convertido en escena del crimen. Un cadáver acomodado como si fuera parte de un ritual, mensajes cifrados, símbolos antiguos. Y un profesor que empieza a sospechar que todo esto podría conectar con secretos religiosos que llevan siglos escondidos. Ya no suena como un simple asesinato. Suena como alguien intentando abrir una puerta que nunca debió tocarse. Y honestamente, eso es lo que hace tan poderosa esta historia. No el crimen, no la persecución, sino la sensación constante de que detrás de cada pista hay algo todavía más incómodo esperando. Como si cada respuesta solo destapara otra capa más extraña debajo. Porque el código da Vinci no te mete en una investigación normal. Te mete en un mundo donde el conocimiento parece peligroso, donde los símbolos pesan más de lo que deberían y donde algunas instituciones harían cualquier cosa para que ciertas preguntas jamás se hagan en voz alta. Y apenas estamos entrando. Lo primero que hay que entender sobre esa noche es que Jacksonian sabía exactamente quién lo perseguía. Y eso vuelve todo mucho más incómodo. Porque una cosa es morir por sorpresa. Otra muy distinta es reconocer a la persona que viene caminando hacia ti y entender en segundos que todo se acabó. El Louvre ya estaba cerrado. Afuera, París seguía viva. Luces, tráfico, gente cenando, turistas caminando sin imaginar que dentro del museo más famoso del mundo estaba ocurriendo algo completamente distinto. Pero adentro el ambiente era otro. Vacío, frío, silencioso. Ese tipo de silencio que hace que cualquier sonido pequeño se vuelva enorme. Los pasos de Sonier rebotaban contra el piso mientras corría entre galerías gigantescas. Y aquí hay algo importante. Este hombre conocía el Louvre mejor que nadie. Décadas trabajando ahí. Sabía perfectamente dónde estaba cada sala, cada pasillo, cada acceso de seguridad. Y aún así estaba aterrorizado. Eso ya te dice muchísimo, porque cuando alguien conoce perfectamente el terreno y de todas maneras siente miedo, significa que lo que viene detrás es peor.
Total que llega hasta la gran galería prácticamente sin aire, el corazón acelerado, el cuerpo agotado, y detrás de él aparece la figura que lo ha venido siguiendo. Silas. Y honestamente, Silas es de esos personajes que desde que aparecen generan incomodidad. No porque haga demasiado ruido, sino por lo contrario. Hay algo extraño en él. Es frío, es vacío, como si hubiera desconectado partes normales de sí mismo hace mucho tiempo. Es un hombre albino, es pálido, tiene los ojos raros, una presencia que no se siente humana del todo, sino obsesiva. Y ahí, frente a Sonier, no parece un asesino improvisado, parece alguien cumpliendo una misión. Eso es lo perturbador. No transmite ira, no transmite placer, transmite fanatismo. Y el fanatismo siempre da más miedo que la violencia normal, porque el fanático ya decidió que cualquier cosa está justificada. Silas le exige información. Quiere saber dónde está algo. Y aquí empieza a sentirse una palabra flotando detrás de toda la historia, aunque todavía nadie la diga claramente. Secreto. No dinero, no joyas, no poder político. Lo que Silas quiere es información, algo oculto desde hace muchísimo tiempo. Sonier entiende que no tiene salida y aún así hace algo rarísimo. Miente, le da una ubicación falsa y no para salvarse, sino para ganar tiempo. Y cuando Silas cree haber obtenido lo que quería, le dispara. La bala atraviesa el cuerpo del anciano y el impacto lo manda contra el suelo frío del museo. Y aquí es donde normalmente terminaría una escena de asesinato común. Pero esto apenas empieza, porque Sonier sigue vivo unos minutos más. Y esos minutos cambian toda la historia. Arrastrándose, herido y completamente solo dentro del Museo del Louvre, activa un sistema de seguridad que bloquea la galería. Rejas metálicas caen. Silas queda fuera por unos momentos y mientras la sangre empieza a expandirse debajo de él, Sonier toma una decisión. Va a dejar un mensaje. No para cualquiera. Es para alguien específico. Y honestamente, eso es lo que vuelve tan poderosa esta escena. Porque ya no estás viendo solamente a una víctima. Estás viendo a alguien tratando desesperadamente de proteger algo incluso mientras muere. Empieza a moverse con dificultad. Se quita la ropa. Usa su propia sangre. Escribe números, frases, símbolos extraños. Y aquí es donde el libro te mete completamente en esa sensación de paranoia elegante que ya no te suelta. Porque el cuerpo termina acomodado de una forma demasiado precisa, como si hubiera sido diseñado, como si Sonier quisiera convertirse él mismo en parte del mensaje. Y cuando finalmente muere, deja detrás algo que parece menos una escena criminal y más un rompecabezas ritual. Ahora imagina llegar ahí sin contexto. Eso es exactamente lo que ocurre horas después cuando llaman a Robert Langdon. Y aquí entra otro detalle importante. Langdon ni siquiera sabía que estaba a punto de quedar atrapado en todo esto. El tipo estaba en París dando conferencias sobre simbología religiosa, básicamente hablando de cómo ciertos símbolos antiguos siguen vivos hoy sin que la mayoría lo note. Y honestamente, eso ya da un poco de miedo cuando piensas en lo que viene después. Porque mientras él daba una charla sobre mensajes ocultos en símbolos históricos, alguien acababa de dejar un cadáver convertido literalmente en un símbolo.
La coincidencia es demasiado perfecta. Langdon se hospeda en un hotel elegante de París. Está cansado. Ya terminó sus compromisos del día. Probablemente esperaba una noche tranquila. Pero entonces recibe la llamada. La policía francesa quiere verlo de inmediato. Y aquí empieza algo que el libro hace muy bien. Esa sensación constante de que alguien ya va varios pasos adelante. Porque desde el inicio todo parece calculado, como si Langdon hubiera sido arrastrado al centro del tablero antes siquiera de entender el juego. Cuando llega al Museo del Louvre, acompañado por el capitán Bessou Faché, el ambiente ya es rarísimo. Hay policías, luces, pasillos vacíos, seguridad extrema. Pero aún así el museo sigue sintiéndose gigantesco, casi vivo. Y eso importa mucho en esta historia, porque el Louvre no funciona como escenario, funciona como presencia, como si guardara capas enteras de historia observando todo en silencio. Faché lleva a Langdon hasta la escena del crimen. Y aquí quiero que imagines realmente esto. Un museo vacío de madrugada, oscuridad parcial, obras de arte gigantes observando desde las paredes. Y en el suelo, un cadáver acomodado, desnudo, en una postura extraña, rodeado de símbolos escritos con sangre. No parece real, parece una pesadilla intelectual. Langdon mira la escena y de inmediato entiende algo importante. Esto no fue aleatorio. Los símbolos tienen intención. Los números tienen patrón. La postura del cuerpo significa algo. Y entonces aparece una de las imágenes más famosas de toda la historia. El cuerpo colocado, imitando el dibujo del hombre del Vitruvio de Leonardo da Vinci. Y ahí el caso deja oficialmente de ser un asesinato común, porque ahora el crimen está hablando en el lenguaje del arte. Y cuando el arte empieza a funcionar como código, todo se vuelve más inquietante. Langdon observa los números escritos cerca del cuerpo. A simple vista parecen desordenados, pero rápidamente detecta algo raro. No son números aleatorios. Están alterados intencionalmente. Es una secuencia, un código. Y aquí el libro empieza a jugar contigo de forma muy inteligente, porque te hace sentir exactamente lo mismo que siente Langdon. La sensación de que alguien está construyendo un camino de migajas para dirigir a otra persona. Como si el cadáver estuviera señalando hacia algo mucho más grande. Y mientras la policía todavía intenta entender qué tiene enfrente, Langdon empieza a sospechar que Saunier no dejó esas pistas para las autoridades. Las dejó para alguien que pudiera interpretarlas. Eso cambia completamente el caso, porque entonces la pregunta ya no es ¿quién mató a Saunier? Ahora la pregunta es ¿qué era tan importante como para convertir tu propia muerte en un mensaje cifrado? Y honestamente, ahí empieza la verdadera historia. No cuando aparece el cadáver, sino cuando entiendes que alguien murió tratando de proteger una verdad. Hay momentos donde una historia cambia completamente de dirección y casi siempre ocurre cuando aparece alguien que ya sabe más de lo que dice. Eso es exactamente lo que pasa con Sophie Noveau, porque hasta ese momento Robert Langdon todavía cree que está ayudando a resolver un asesinato raro. Inquietante, sí, pero manejable. Un crimen con símbolos extraños, nada más. Todavía no entiende que en realidad él también ya forma parte del problema. Y lo peor es que la única persona que parece saberlo
es Sophie. La primera vez que aparece, no entra como personaje dramático ni como heroína evidente. Entra de una forma mucho más interesante, como alguien que parece mantener la calma mientras todo alrededor ya se siente raro. Es criptógrafa de la policía francesa. Es joven, es inteligente y bastante reservada. Pero hay algo en ella que inmediatamente rompe el ambiente rígido de Loop esa noche. Porque mientras todos los demás están tratando el caso como una escena criminal, Sophie parece mirar el lugar como si estuviera buscando otra cosa escondida debajo. Y honestamente, desde el inicio se siente que ella no está ahí solo por trabajo. Se siente personal. Cuando ve el cuerpo de Sonia, algo cambia en su expresión. Muy leve, pero suficiente para notar que el anciano no era simplemente una víctima cualquiera para ella. Era su abuelo, aunque eso Langdon todavía no lo sabe. Y aquí el libro hace algo muy bueno. Empieza a construir tensión emocional sin decir demasiado directamente. Todo se mueve a través de silencios raros, miradas, información incompleta, como si cada personaje estuviera ocultando algo diferente. Porque Sophie no llega solamente a ayudar, llega a advertirle algo a Robert Langdon. Y esa escena cambia completamente el tono de la historia. Hasta ese momento, Langdon cree que el capitán Faché lo llevó ahí porque necesita ayuda interpretando símbolos. Pero Sophie se acerca discretamente y prácticamente le deja caer una bomba. La policía sospecha de él. Imagínate eso un segundo. Llegas pensando que vas a colaborar en una investigación y descubres que en realidad eres uno de los principales sospechosos. Y de repente todo empieza a sentirse distinto. Las preguntas de Faché, la manera en que observaba a Langdon, la insistencia en llevarlo personalmente, la tensión rara dentro del museo, todo cambia de significado. Y eso es algo que esta historia hace constantemente. Agarrar algo que parecía normal y obligarte a reinterpretarlo minutos después. Porque ahora Langdon ya no está caminando libremente por una investigación, está atrapado dentro de ella. Y honestamente ahí empieza la paranoia real. Sophie intenta mantener la conversación casual para no levantar sospechas, pero se nota que está nerviosa, no aterrorizada, peor, concentrada, como alguien intentando resolver demasiadas cosas al mismo tiempo antes de que el reloj se acabe. Y aquí hay algo muy interesante sobre ella. Sophie entiende códigos igual que Langdon, pero desde otro lugar completamente distinto. Langdon viene del mundo académico, historia, arte, religión. Sophie viene de la lógica matemática, criptografía, patrones y sistemas de ocultamiento. Eso hace que los dos funcionen como piezas complementarias sin sentirse forzado, porque mientras uno interpreta símbolos históricos, la otra detecta estructuras ocultas. Y justo eso necesita esta historia, porque el mensaje que dejó Sonier está lleno de capas. Números desordenados, frases raras, referencias artísticas, anagramas. Cosas que parecen absurdas hasta que alguien logra acomodarlas correctamente. Y aquí es donde empieza una de las sensaciones más adictivas del libro. Descubrir que nada estaba escrito al azar. Sophie encuentra algo que la policía había pasado por alto. Un mensaje oculto que solo puede verse usando luz ultravioleta. Y honestamente, eso ya da escalofríos. Porque imagina el nivel de desesperación y precisión de un hombre moribundo dejando mensajes secretos dentro de otros mensajes secretos mientras se desangra en el piso de un museo.
Eso ya no parece improvisación, parece preparación. Como si Sonier hubiera sabido que este momento podía llegar algún día. El mensaje oculto revela algo todavía más inquietante. Langdon debe confiar en Sophie y debe escapar. Porque Fache ya decidió que Langdon es culpable. Y aquí la historia deja oficialmente de sentirse como investigación detectivesca clásica para convertirse en persecución. Pero una persecución rara, intelectual, silenciosa, llena de símbolos secretos. No persecuciones explosivas todavía, sino esa clase de tensión donde el verdadero peligro es no entender qué está ocurriendo antes que los demás. Mientras avanzan por el museo, Sophie empieza a explicarle a Landon quién era realmente Sonier. Pero quién era realmente Sonier para ella. Y aunque intenta sonar fría, se nota que hay heridas viejas detrás. Llevaban años sin hablar. Eso vuelve todo mucho más humano. Porque en medio de conspiraciones, asesinatos y códigos secretos, aparece algo muy reconocible, que es la culpa. La sensación horrible de no haber arreglado algo con alguien antes de perderlo. Y eso le da peso emocional real a Sophie. Ya no es solo la experta inteligente. Ahora también es alguien intentando entender por qué su abuelo la involucró en todo esto justo antes de morir. Porque ahí está otra pregunta enorme flotando sobre la historia. ¿Por qué Sonier dejó mensajes específicamente para ella? Y mientras más pistas aparecen, más claro se vuelve algo. El asesinato no fue un accidente repentino, fue el inicio de algo planeado. Los códigos empiezan a revelar referencias a Leonardo da Vinci, a sociedades secretas, a símbolos religiosos antiguos. Y aquí el libro empieza a tocar uno de los temas más incómodos, la idea de que el arte, famoso, podría esconder mensajes deliberados. No decoración, no metáforas artísticas, mensajes reales. Eso cambia la forma en que empiezas a imaginar museos, pinturas e iglesias, porque de pronto ya no parecen lugares históricos, parecen archivos, archivos construidos para ocultar información a simple vista. Y honestamente, esa idea es brillante porque juega con algo muy humano. El miedo de haber vivido rodeado de señales sin entender ninguna. Landon y Sophie empiezan a reconstruir las pistas mientras intentan evitar que Fache los detenga. Y algo muy importante, empieza a pasar básicamente entre estos dos personajes. Empiezan a sentir una confianza incómoda. No una confianza total, no una amistad inmediata. Más bien esa sensación de no sé si puedo confiar completamente en ti, pero claramente estamos atrapados en esto juntos. Y eso hace que las conversaciones se sientan tensas todo el tiempo, porque ambos guardan cosas, ambos sospechan cosas, ambos están tratando de conectar piezas mientras sienten que alguien más ya conoce el tablero completo. Y aquí aparece otra idea que hace tan absorbente esta historia. La sensación de que el conocimiento mismo puede volverse peligroso. Porque mientras más entienden los símbolos, más problemas tienen. Cada respuesta abre otra puerta. Cada código resuelto revela otro secreto. Cada pista parece conectar con algo todavía más grande. Y lentamente empieza a aparecer el verdadero conflicto del libro. No se trata solamente de descubrir quién mató a Sonier. Se trata de descubrir qué cosa estaba protegiendo. ¿Por qué alguien claramente cree que vale la pena matar por eso? Y honestamente, cuando una historia mezcla religión,
secretos históricos y asesinatos organizados, inevitablemente empieza a despertar una pregunta incómoda en la mente. ¿Tanto de lo que creemos sobre la historia viene realmente de la verdad? ¿Y qué tanto viene de quien tuvo el poder para escribirla? Y apenas van empezando a rascar la superficie, porque todavía no entienden que las pistas dejadas por Sonier no conducen a un lugar, conducen a una idea capaz de incomodar al mundo entero. Ahora, hay algo muy extraño que empieza a pasar cuando una investigación deja de buscar a un asesino y empieza a perseguir una idea. Porque ahí ya no sabes exactamente contra qué estás luchando. Y eso es justo lo que empieza a ocurrirle a Robert Landon y a Sophie cuando salen del museo. Hasta ese momento todavía existía la ilusión de que todo podía resolverse como un caso policial normal. Un crimen raro, un culpable, un motivo, fin. Pero no. El problema es que las pistas dejadas por Sonier no apuntan hacia una persona, apuntan hacia siglos enteros de historia escondida. Y honestamente, ahí es donde esta historia empieza a ponerse realmente incómoda. Porque una cosa es descubrir un secreto moderno, otra muy distinta es empezar a sospechar que ciertas instituciones llevan generaciones completas construyendo versiones cuidadosamente controladas de la realidad. Mientras París sigue moviéndose normalmente allá afuera, gente cenando, taxis pasando, luces reflejándose sobre el Sena, Landon y Sophie avanzan prácticamente como fugitivos. Y esa sensación le da algo muy especial a la historia. El contraste brutal entre un mundo común funcionando como siempre y dos personas descubriendo algo que podría romper muchísimas cosas si resulta cierto. Lo interesante es que todavía ni siquiera saben exactamente qué están buscando. Solo saben que Sonier dejó un camino y cada pista parece diseñada para obligarlos a entender algo específico antes de avanzar. No es una búsqueda rápida, es una iniciación. Como si el anciano hubiera preparado una especie de examen final construido con símbolos, historia y religión. Y aquí es donde Landon empieza a conectar cosas que llevan años flotando dentro de su cabeza. Porque para entender lo que Sonier estaba insinuando, primero hay que entender algo muy importante sobre los símbolos. Nunca son inocentes. Esa es probablemente una de las ideas más inquietantes de todo el libro. Los símbolos sobreviven más que los gobiernos, más que las guerras, más que las religiones incluso. Cambian de forma, se adaptan, se disfrazan, pero siguen ahí. Y mientras avanzan por París, Landon empieza a explicarle a Sophie algo que cambia completamente la manera de mirar ciertas imágenes religiosas tradicionales. El símbolo de lo femenino. Y aquí es donde la historia empieza a tocar terreno peligrosísimo. Porque durante siglos, muchísimas culturas antiguas veneraban la energía femenina como algo sagrado. Diosas, fertilidad, naturaleza, creación. Lo femenino no era secundario, era central. Pero luego algo cambió. El poder religioso organizado empezó a transformarse, a centralizarse, a masculinizarse. Y poco a poco muchas figuras femeninas sagradas fueron borradas, reducidas o reinterpretadas. Ahora imagina escuchar esto mientras estás huyendo de la policía, siguiendo pistas dejadas por un hombre asesinado dentro del museo más famoso del mundo y descubriendo que todo parece conectar con sociedades secretas antiguas. La sensación empieza a volverse pesada, porque ya no parece solo teoría histórica. Empieza a sentirse como si alguien hubiera estado protegiendo esa información durante muchísimo tiempo. Y ahí aparece una palabra importantísima: priorato de Sion.
Honestamente, desde que el nombre aparece por primera vez, la historia cambia de temperatura, porque ya no suena como arte o religión solamente, ahora suena a organización, antigua, oculta y silenciosa. Una sociedad secreta supuestamente encargada de proteger algo extremadamente importante. Y aquí Dan Brown hace algo muy inteligente. Empieza a mezclar hechos reales, documentos históricos y ficción de forma tan cercana que por momentos el cerebro deja de distinguir claramente dónde termina una cosa y empieza la otra. Y eso vuelve todo muchísimo más absorbente, porque no estás escuchando dragones ni magia imposible. Estás escuchando referencias a Da Vinci, a la Iglesia Católica, a los caballeros templarios, a obras reales, lugares reales y símbolos reales. Entonces la mente automáticamente empieza a preguntarse, ok, pero ¿qué parte sí existió realmente? Y ese juego psicológico sostiene gran parte del poder de la historia. Mientras tanto, Sophie empieza a recordar cosas de su infancia con Sonia. Pequeños detalles que antes parecían raros, pero ahora empiezan a adquirir otro significado. Reuniones extrañas, secretos, símbolos, comportamientos que nunca entendió completamente. Y aquí el libro hace algo muy humano. Convierte el misterio mundial en un conflicto personal. Porque Sophie ya no está solo resolviendo códigos, está intentando descubrir quién era realmente su abuelo. Y honestamente hay algo muy doloroso en descubrir que una persona cercana tenía una vida completa que jamás conociste. Eso le da profundidad emocional a la historia, porque mientras Landon analiza símbolos históricos con fascinación académica, Sophie está procesando duelo, traición y confusión al mismo tiempo. Y entonces ocurre el primer gran giro. Uno de esos momentos donde la historia de pronto se mueve muchísimo más rápido. Descubren que Sonier no solo dejó pistas, dejó una llave, pero no una llave normal. Es una llave extraña, pesada, marcada con símbolos antiguos y números grabados cuidadosamente. Y aquí es donde la tensión vuelve a crecer porque ya no están siguiendo únicamente ideas abstractas. Ahora tienen un objeto físico que claramente abre algo importante. Y si alguien mató por obtener información, entonces alguien también podría matar por esa llave. La persecución deja de sentirse lejana. Ahora se siente cerca, muy cerca. Mientras intentan entender qué abre exactamente esa llave, Landon conecta otra pieza enorme del rompecabezas, el Santo Grial. Y aquí es donde muchísima gente empieza a sentir incomodidad con la historia, porque el libro toma una de las leyendas más famosas del cristianismo y empieza a reinterpretarla desde un ángulo completamente distinto. No como un objeto, no como una copa literal, sino como algo mucho más simbólico, mucho más peligroso. Y honestamente, aquí la historia empieza a jugar con fuego de verdad, porque cuestionar símbolos religiosos no incomoda tanto. Cuestionar estructuras completas construidas alrededor de esos símbolos, entonces ahí ya es otra cosa. Y mientras Robert Landon explica antiguas interpretaciones ocultas del Grial, Sophie empieza lentamente a entender que su abuelo podría haber formado parte de algo gigantesco, algo que llevaba siglos operando en secreto. Y aquí aparece una sensación que se vuelve constante durante todo el libro. La idea de que la historia oficial podría ser simplemente la versión que sobrevivió, no necesariamente la verdadera. Eso da muchísimo miedo cuando lo piensas demasiado,
Porque entonces empiezas a preguntarte cuántas cosas creemos simplemente porque fueron repetidas suficientes veces durante generaciones. Y lo más perturbador es que el libro nunca presenta estas ideas como locura total. Las presenta justo lo suficientemente plausibles como para sembrarte duda. Y la duda, una vez que entra, ya no sale fácil. Mientras tanto, Bessu Faché ya está completamente convencido de que Robert Langdon está involucrado en el asesinato. La búsqueda policial se intensifica. Fotografías, alertas, vigilancia. Ahora ya no son investigadores improvisados, son fugitivos oficiales. Y eso aumenta muchísimo la presión emocional, porque el tiempo empieza a cerrarse alrededor de ellos. Cada pista debe resolverse rápido. Cada decisión puede exponerlos. Cada persona podría traicionarlos. Pero aún así siguen avanzando, porque algo peor que el miedo empieza a crecer dentro de ellos. La necesidad de saber. Y honestamente, eso mueve a muchísima gente en la vida real también. A veces descubrir una verdad se vuelve más importante que mantenerse cómodo, incluso cuando sabes que probablemente no te va a gustar lo que encuentres. Y aquí es donde termina de abrirse el verdadero conflicto de la historia. No están persiguiendo un tesoro, están persiguiendo una verdad capaz de alterar la forma en que millones de personas entienden la historia, la religión y el poder. Hay un momento exacto donde una historia deja de sentirse como misterio y empieza a sentirse como amenaza. Eso pasa aquí, porque hasta ahora Langdon y Sophie todavía tenían pequeños espacios para pensar, para analizar pistas, para respirar entre una revelación y otra. Pero después de descubrir la posible conexión entre el priorato de Sion, el Santo Grial y los mensajes de Sonier, todo cambia. Ahora ya no solo están huyendo de la policía, ahora hay otras personas moviéndose. Personas que claramente saben más, que tienen recursos y que están dispuestas a matar antes de permitir que ciertas cosas salgan a la luz. Y honestamente esa sensación es la que vuelve tan adictiva esta parte de la historia. Porque de pronto ya no sabes quién está observando, quién manipula qué o qué tan grande es realmente lo que tienen enfrente. París empieza a sentirse diferente, más cerrada, más hostil. Las calles elegantes, las luces, los edificios históricos, todo sigue viéndose hermoso, pero ahora cargado de paranoia. Como cuando descubres que un lugar aparentemente normal escondía algo oscuro todo el tiempo y ya no puedes volver a mirarlo igual. Mientras intentan adelantarse a la policía, Sophie y Landon siguen las pistas dejadas por Sonier hasta llegar a un banco suizo extremadamente privado. Y aquí el ambiente cambia otra vez, porque el misterio deja por un momento las iglesias y los museos y entra al mundo del dinero, el secreto institucional y el poder silencioso. El banco parece diseñado para eso. Discreción absoluta. No preguntas, no nombres, no explicaciones. Solo cajas de seguridad protegidas como si guardaran secretos de gobiernos enteros. Y honestamente, eso ya da una sensación rara desde el inicio. Porque lugares así existen realmente. Espacios construidos específicamente para esconder información del resto del mundo. Y mientras bajan hacia las bóvedas privadas usando la llave que dejó Sonier, se siente que están entrando más profundo en algo de lo que quizás ya no puedan salir. Todo allá abajo parece clínico, perfectamente controlado, silencioso. Pero debajo de esa elegancia fría hay tensión, porque alguien ya viene detrás de ellos.
Y aquí volvemos a ver a Silas. Ahora, algo importante sobre este personaje. Silas no se siente peligroso de la forma típica. No es arrogante, no disfruta el caos. Lo que lo vuelve aterrador es que parece sinceramente convencido de que está haciendo lo correcto. Y eso siempre es peor, porque una persona violenta puede detenerse, pero alguien que cree estar cumpliendo una misión divina, no. El libro empieza a mostrar fragmentos de su mente y honestamente son incómodos. ¿Ves cómo el dolor físico para él es casi una forma de purificación? Cómo mezcla la religión con el castigo, la culpa con la obediencia. Y lentamente entiendes algo horrible. Silas no cree que está destruyendo vidas, cree que está salvando algo sagrado. Eso hace que cada aparición suya se sienta pesada, porque sabes que no está negociando moralmente consigo mismo. Ya cruzó esa línea hace mucho. Mientras tanto, dentro de la bóveda, Landon y Sophie descubren algo inesperado. Una caja de madera exquisitamente diseñada, cubierta con la rosa tradicional asociada al priorato de Sion. Y aquí la historia vuelve a hacer algo muy inteligente. Cada respuesta trae más preguntas. Porque ahora ya no solo hay símbolos, ahora hay un objeto físico claramente protegido durante años. Un objeto por el que alguien ya mató. Y eso cambia el peso de todo. La caja no parece valiosa por fuera. No tiene joyas visibles ni apariencia espectacular. Pero justamente eso la vuelve más intrigante. Porque los secretos realmente importantes rara vez parecen impresionantes al principio. A veces el verdadero poder viene disfrazado de algo muy sencillo. Cuando logran escapar del banco con la caja, la persecución se intensifica brutalmente. La policía francesa ya difundió información sobre Robert Landon. Las cámaras lo buscan, los movimientos empiezan a cerrarse. Y aquí la historia cambia completamente de ritmo. Ahora ya no es solo tensión intelectual. Ahora hay urgencia, autos, escapes improvisados, decisiones rápidas, desconfianza constante. Pero incluso en medio de todo eso, el libro nunca abandona el misterio simbólico. Y eso es lo que lo hace diferente de un thriller normal, porque mientras huyen físicamente, también siguen resolviendo ideas. Y cada idea nueva hace que el peligro parezca todavía más grande, porque lentamente empiezan a sospechar que esto no involucra solamente a individuos aislados, podría involucrar instituciones completas. Y aquí aparece una de las figuras más importantes y perturbadoras del libro, el obispo Aringarosa. Ahora, honestamente, desde que aparece, se siente raro. Hay algo en él que transmite poder religioso mezclado con presión desesperada, como alguien tratando de mantener el control mientras sabe que algo se está saliendo de las manos. Aringarosa está conectado directamente con el Opus Dei. Aquí el libro entra en otro terreno delicadísimo, porque empieza a tocar la relación entre la religión, el poder y el control institucional. No como caricatura simple de buenos y malos, sino mostrando cómo ciertas estructuras pueden volverse capaces de justificar cualquier cosa cuando sienten amenazada su estabilidad. Eso vuelve la historia mucho más incómoda, porque ya no son solo símbolos ocultos en pinturas. Ahora hablamos de organizaciones reales, influencia, dinero, secretos protegidos durante siglos. Y mientras más crece la persecución, más empieza a sentirse que Langdon y Sophie accidentalmente tocaron una zona donde muchísima gente preferiría que nadie mirara. La caja que llevan contiene otro código, otro nivel de rompecabezas. Y aquí aparece una de las ideas más fascinantes de toda la historia.
Los secretos antiguos no se protegían solo escondiéndolos, se protegían haciendo que parecieran absurdos. Eso es brillantísimo cuando lo piensas, porque la mejor forma de ocultar algo no siempre es enterrarlo. A veces basta con hacer que cualquiera que lo mencione suene loco. Y mientras Landon intenta abrir el cryptex, que es ese cilindro cifrado diseñado para destruir su contenido si se abre incorrectamente, empieza a sentirse el verdadero corazón psicológico de la historia, el conocimiento como arma, porque cada personaje quiere algo distinto de la verdad. Algunos quieren protegerla, otros destruirla, otros controlarla, pero nadie parece indiferente y eso hace que el misterio se sienta vivo. Mientras avanzan hacia Inglaterra siguiendo nuevas pistas, la historia adquiere otra dimensión. Ya no están atrapados solo en París. El conflicto se expande, el caso crece y esa expansión hace que todo parezca más serio, más internacional, más peligroso. Como si el asesinato en el Museo del Louvre hubiera sido apenas el primer movimiento de algo muchísimo más grande. Y honestamente, aquí empieza a sentirse otra cosa muy humana, la obsesión. Porque Landon y Sophie podrían detenerse, podrían intentar desaparecer, podrían entregar la caja, pero ya no pueden, porque necesitan saber, necesitan entender qué protegía a Sonier, por qué murió así, por qué dejó todo específicamente para Sophie y qué verdad podría ser tan peligrosa como para activar persecuciones, asesinatos y organizaciones enteras moviéndose en las sombras. Y mientras el avión despega en medio de toda esa tensión, queda clarísimo algo. Ya no están resolviendo un crimen, están entrando en una guerra silenciosa entre información y poder. Y en ese tipo de guerras, la gente rara vez sobrevive intacta. Hay un punto en esta historia donde ya no estás resolviendo el código. El código te está obligando a cambiar cómo ves todo lo demás. Y ese punto empieza cuando el misterio deja de ser algo externo y se vuelve algo personal. Porque el viaje de Landon y Sophie ya no es solo geográfico. París, el banco, el escape. Ahora es mental. Cada pista que Sonier dejó no solo los acerca a una respuesta, los empuja a reinterpretar siglos de historia que daban por entendido. Y eso tiene un efecto bien raro, porque al inicio todo parece fascinante, pero después empieza a sentirse como si te estuvieran quitando suelo bajo los pies. El cryptex es el primer gran símbolo de eso. No es solo un objeto, es una advertencia. Un mecanismo diseñado para proteger información de una forma casi cruel. Si intentas forzarlo, destruyes lo que buscas. Es como si el conocimiento estuviera vivo y reaccionara a la violencia. Y eso ya cambia el tono de todo. Porque aquí el mensaje no es encuentra la verdad. Es si no la entiendes correctamente, no la vas a ver nunca. Landon lo entiende rápido, Sophie también, pero ninguno lo dice en voz alta de forma simple, porque decirlo así lo vuelve más real. Y mientras lo sostienen, ambos saben algo incómodo. No están manipulando un objeto, están negociando con una idea que alguien protegió como si fuera peligrosa. La clave está en los símbolos, siempre los símbolos. Pero ahora ya no solo son pistas del crimen en el Louvre, ahora son capas de significado acumuladas durante siglos. Landon empieza a explicar algo que se siente cada vez más inquietante. Muchos símbolos religiosos y artísticos no nacieron como los conocemos hoy. Fueron reinterpretados, adaptados, filtrados, reescritos con el paso del tiempo. Y eso implica algo incómodo. La historia no solo se cuenta,
también se edita. Sophie escucha todo esto con una mezcla de fascinación y tensión, porque para ella ya no es teoría académica, es su abuelo, es su vida personal, es la posibilidad de que el hombre que más quiso estuviera involucrado en algo que ella nunca entendió realmente. Y eso duele de una forma distinta. No es dolor dramático. Es ese tipo de incomodidad silenciosa donde empiezas a recordar momentos pasados y de pronto todo parece tener doble significado. Frases, gestos, ausencias, pequeñas cosas que antes eran normales y ahora parecen sospechosas. Y el libro es muy bueno en eso. Convierte el misterio en una experiencia psicológica. Mientras avanzan, el críptex empieza a volverse el centro físico de toda la atención, porque todos los caminos conducen a él, pero ninguno explica claramente qué hay dentro. Y esa incertidumbre empieza a afectar incluso la relación entre ellos, porque confiar en alguien en medio de un misterio así no es automático. Es frágil. Sophie no sabe si Landon está ocultando algo. Landon no sabe hasta qué punto Sophie está involucrada emocionalmente en todo eso. Y aún así siguen avanzando juntos. No porque confíen plenamente, sino porque separarse sería peor. Y esa es una dinámica muy humana, muy real. Cuando la situación es tan grande que la confianza deja de ser una emoción y se convierte en una necesidad funcional. En paralelo, la persecución se vuelve más cerrada. El obispo Aringarosa sigue moviendo piezas desde otra parte del tablero. Y aunque no siempre aparece físicamente en la escena, su influencia se siente como una presión constante. Hay dinero, hay poder, hay urgencia. Y sobre todo hay una sensación creciente de que varios grupos están intentando controlar lo mismo desde ángulos distintos. Eso vuelve todo más complejo, porque ya no hay un solo enemigo claro. Hay capas de intención, y eso es muchísimo más difícil de leer. Mientras tanto, Silas sigue ejecutando órdenes como una mezcla de fe y disciplina casi dolorosa. Y aquí el libro muestra algo incómodo. ¿Cómo la creencia absoluta puede borrar cualquier espacio de dudas? Porque Silas no cuestiona, Silas cumple. Y eso lo convierte en una fuerza de persecución constante, casi inevitable. Pero lo más importante de esta parte no es la persecución extrema, es lo que empieza a pasar dentro de los personajes. Sophie empieza a recordar más detalles de su infancia con Sonier, pero ahora esos recuerdos ya no son simples memorias afectivas. Se transforman en piezas de un rompecabezas emocional. Pequeñas lecciones, mensajes indirectos, momentos que ahora parecen instrucciones disfrazadas. Y eso genera una sensación muy particular, la duda retroactiva. Esa sensación de mirar el pasado y preguntarte si siempre estuvo diciendo algo que nunca entendiste. Landon, por su parte, empieza a enfrentarse a algo distinto. El choque entre su conocimiento académico y la posibilidad de que ese conocimiento esté incompleto. Porque él ha dedicado su vida a interpretar símbolos dentro de marcos históricos aceptados. Pero aquí esos marcos empiezan a romperse. Y eso genera una incomodidad intelectual muy profunda. No porque lo que vea sea imposible, sino porque es demasiado coherente dentro de otra narrativa que nunca le enseñaron. Y ahí está el verdadero conflicto del personaje. No es físico, es epistemológico. Es decir, ¿qué haces cuando tu forma de entender el mundo deja de ser suficiente? Mientras el avión, los desplazamientos y las nuevas pistas los llevan hacia Inglaterra. El misterio empieza a organizarse de forma más clara, como si el propio Sonier hubiera dejado una ruta cuidadosamente diseñada. Pero no es una ruta directa, es una serie de capas. Cada capa elimina una interpretación anterior.
Cada respuesta cambia la pregunta. Y eso empieza a generar frustración incluso dentro de ellos. Porque el objetivo nunca se siente alcanzable de forma simple. Siempre hay otro nivel, otra lectura, otra interpretación. Y eso es exactamente lo que convierte este viaje en algo más psicológico que detectivesco. Porque no están solo buscando un objeto o una persona. Están intentando alcanzar una verdad que parece diseñada para no ser entendida de forma superficial. Y eso empieza a afectar emocionalmente a Sophie más de lo que ella muestra. Porque en medio de todo esto, ella no solo está resolviendo un misterio, está enfrentando la posibilidad de que su abuelo vivió una vida completamente distinta a la que ella creía. Una vida llena de secretos que nunca compartió. Y eso no solo es intrigante, es doloroso, porque obliga a replantear la idea de intimidad familiar, de confianza, de identidad. Y en medio de esa tensión emocional, el críptex sigue siendo el centro de todo. Un objeto pequeño que contiene una idea enorme. Y cuanto más se acercan a descifrarlo, más se siente que la respuesta no va a ser simplemente informativa, va a ser transformadora. Y ahí es donde esta parte de la historia deja claro algo importante. La verdadera amenaza no es el asesinato ni la persecución, ni siquiera los antagonistas. La verdadera amenaza es la posibilidad de entender algo que no puedes volver a ignorar una vez que lo entiendes. Y eso es exactamente lo que hace que el silencio entre Landon y Sophie se vuelva cada vez más pesado, porque ambos saben que están a punto de cruzar algo que no tiene marcha atrás. Hay una sensación muy específica que aparece en esta parte de la historia. Es como cuando por fin todas las piezas que te parecían separadas de repente empiezan a encajar. No suavemente, no de forma elegante, sino con ese golpe mental incómodo donde entiendes que siempre estuvo frente a ti, pero no lo estabas viendo completo. Y eso es exactamente lo que empieza a pasarle a Robert Landon y a Sophie. El viaje ya no es lineal, ya no es seguir pistas, ahora es algo más extraño. Es validar interpretaciones, descartar versiones falsas y aceptar que el rompecabezas de Sonier no estaba diseñado para ser resuelto rápido, sino para ser entendido en capas. Y cada capa que cae cambia el significado de todo lo anterior. El críptex sigue siendo el núcleo físico del misterio, pero ya no es el centro emocional. Ahora lo es el contenido que protege. Porque lo que empieza a insinuarse es demasiado grande como para tratarlo como simple secreto histórico. Empieza a parecer una reescritura completa de lo que se ha entendido durante siglos. Y aquí la historia se vuelve más pesada, no por acción, sino por significado. Landon empieza a conectar símbolos que antes parecían aislados. Referencias a Leonardo da Vinci, patrones geométricos, alusiones a figuras religiosas reinterpretadas y sobre todo una constante repetición de una idea que atraviesa todo, lo femenino sagrado. Sophie lo escucha, pero no como teoría académica. Lo escucha como alguien que empieza a ver que el mapa que está siguiendo no es solo intelectual, es profundamente humano. Porque su abuelo no dejó solo pistas, dejó una narrativa, un hilo cuidadosamente construido para llevarlos hacia una comprensión específica. Y esa comprensión no se siente neutral, se siente intencional. Como si Sonier no quisiera solo que descubrieran algo, sino que lo entendieran de una forma muy concreta. Mientras avanzan, el libro empieza a revelar que muchas de las pistas no eran secretos escondidos en el sentido clásico, eran reinterpretaciones deliberadas de símbolos conocidos. Es decir,
Pequeñas desviaciones, cambios de contexto, referencias cruzadas. Y eso es lo que lo vuelve inquietante, porque no estás descubriendo algo enterrado, estás descubriendo algo reescrito. Y esa diferencia es enorme, porque implica inteligencia, planificación y una intención histórica sostenida en el tiempo. En algún punto del trayecto, la conversación entre Landon y Sophie deja de ser solo lógica y empieza a volverse emocional sin que ellos lo noten del todo. Sophie empieza a entender que todo lo que creía saber sobre su familia podría estar incompleto. No incorrecto, incompleto. Y esa palabra es más peligrosa de lo que parece. Porque lo incompleto no se puede rechazar fácilmente. Se queda ahí, abierto, incomodando. Landon, por otro lado, empieza a experimentar algo distinto. La tensión entre su formación académica y la posibilidad de que exista una narrativa histórica paralela que nunca se enseñó oficialmente. No es que lo que sabe sea falso, es que quizás no es todo. Y eso es mucho más difícil de aceptar, porque no rompe el conocimiento, lo expande de forma incontrolable. En paralelo, el obispo Aringarosa empieza a mostrarse cada vez más desesperado. Su papel deja de ser ambiguo y se vuelve más claro. Está intentando proteger algo que considera fundamental para su estructura de creencias. Pero lo interesante es que su motivación no es simple maldad, es convicción, y eso lo vuelve más peligroso. Porque cuando alguien cree estar protegiendo algo sagrado, cualquier acción puede justificarse dentro de su lógica interna, incluso la violencia, incluso el asesinato, incluso el encubrimiento. Y aquí la historia empieza a mostrar un triángulo de fuerzas. Landon y Sophie buscando comprender. Aringarosa intentando proteger. Silas ejecutando sin cuestionar. Tres niveles distintos de una misma tensión. Y eso hace que el conflicto se vuelva más complejo sin necesidad de grandes escenas de acción. Mientras tanto, el críptex empieza a ser cada vez más importante no como objeto, sino como símbolo de acceso, porque ya no es solo una caja, es un filtro, un mecanismo que decide quién puede entender la información que contiene. Y eso introduce una idea central de toda esta parte del libro. No todos los conocimientos están destinados a ser accesibles de forma directa. Algunos requieren preparación, otros interpretación y otros, incluso, cambio de perspectiva. Y Sonier lo sabía. Cada pista que dejó no era para ser leída literalmente, era para obligar a quien la siguiera a pensar de una forma diferente, a romper interpretaciones automáticas, a cuestionar lo evidente. Y eso empieza a sentirse cada vez más como el verdadero objetivo del viaje. No llegar a un lugar, sino llegar a un estado mental. Mientras avanzan hacia nuevas ubicaciones, el ritmo emocional de Sophie cambia. Ya no es solo curiosidad, es presión, porque empieza a ver que cada nueva revelación sobre su abuelo no lo aleja, lo acerca más a una versión que él nunca conoció. Y eso genera un conflicto interno silencioso. Porque descubrir la verdad no siempre significa cerrar una herida. A veces la abre más. Landon también empieza a cambiar. Su rol inicial de experto externo se va desdibujando. Ya no es solo alguien interpretando símbolos. Ahora está dentro del sistema de significados. Y eso lo obliga a confiar más en la intuición que en la teoría. Algo que no es natural para él. El libro empieza a empujarlos hacia una revelación mayor, no como un plot twist, y no precisamente un plot twist aislado,
sino como una acumulación de piezas que finalmente empiezan a mostrar forma. Y esa forma empieza a sugerir algo enorme, que la historia que han estado siguiendo no trata solo de un secreto escondido, sino de una reinterpretación completa de figuras, símbolos y narrativas que han definido siglos de pensamiento religioso y cultural. Y eso hace que el peso emocional crezca, porque ya no están resolviendo algo ajeno, están tocando algo que afecta directamente la forma en que el mundo ha sido contado. Mientras la persecución sigue en segundo plano, cada vez más cercana pero menos visible en esta fase, lo importante ya no es quién los persigue, sino qué están entendiendo. Y lo que están entendiendo empieza a tener consecuencias internas. Sophie empieza a ver a su abuelo no solo como figura familiar, sino como alguien involucrado en algo que requería sacrificios, secretos y decisiones difíciles. Y eso genera una mezcla de admiración y dolor, porque entender a alguien no siempre lo acerca emocionalmente, a veces lo aleja. Landon, por su parte, empieza a aceptar algo incómodo, que la simbología no es solo interpretación académica, también es narrativa histórica viva, y que algunas narrativas han sido deliberadamente ocultadas o transformadas con el tiempo, no como conspiración simple, sino como proceso histórico complejo. Y esa idea lo obliga a reconsiderar muchísimas cosas. Pero el punto clave de esta parte no es la revelación en sí, es lo que hace con los personajes. Los está empujando a un borde, a un punto donde ya no pueden volver a ver el mundo exactamente igual, incluso antes de tener todas las respuestas. Porque lo más importante que empieza a quedar claro es esto. El misterio no está diseñado solo para ser resuelto, está diseñado para cambiar al que lo resuelve. Y en ese cambio es donde realmente empieza el verdadero desenlace. Hay un momento en toda esta historia donde ya no hay más pistas bonitas, ni símbolos intrigantes, ni teorías que suenan interesantes. Solo queda lo central, lo que realmente estaba escondido desde el principio. Y cuando por fin lo empiezas a ver completo, no se siente como una recompensa, se siente como un choque. Porque todo lo que Landon y Sophie han seguido hasta ahora, es decir, cada símbolo, cada persecución, cada pieza del críptex, cada referencia a Leonardo da Vinci, no era una colección de pistas sueltas, era una línea, una dirección, un objetivo muy específico que Saunier dejó cuidadosamente construido antes de morir. Y ahora esa línea empieza a cerrarse. El críptex ya no es misterio, es puerta. Y cuando por fin empiezan a acercarse a su contenido real, el ambiente de la historia cambia otra vez. Ya no hay sensación de exploración, hay sensación de inevitabilidad. Como si todo lo anterior hubiera sido preparación para este punto exacto. Landon finalmente logra resolver la lógica interna del código. No de manera explosiva, sino de esa forma silenciosa donde algo encaja en la mente y de pronto entiendes que siempre estuvo ahí, solo que no lo estabas viendo correctamente. Y eso es lo más inquietante de todo, porque no hay magia, no hay salto irracional, solo reinterpretación. Y eso lo hace más creíble y por lo mismo más incómodo. El contenido del mensaje que Saunier protegía no es simplemente información histórica. Es una reinterpretación profunda de un símbolo central que ha dominado siglos de narrativa religiosa y cultural, el Santo Grial, pero no como objeto, no como copa, no como reliquia física escondida en algún lugar remoto, sino como algo completamente distinto. Y aquí es donde la historia cruza un punto delicado, porque lo que empieza a revelarse no es solo un secreto antiguo, es una idea alternativa sobre cómo se construyeron ciertos relatos fundamentales, una interpretación que no encaja con la versión oficial que la mayoría conoce. Y eso es lo que genera el impacto real. No la información en sí, sino lo que implica. Sophie escucha todo esto en silencio
Y por primera vez desde que empezó la persecución, su expresión no es de tensión ni de urgencia, es de comprensión lenta, casi dolorosa, porque no es solo un descubrimiento intelectual, es personal. Lo que Sonier estaba protegiendo estaba conectado con su propia historia familiar, de formas que ella apenas empieza a comprender. Y eso convierte la revelación en algo emocional, no solo lógico. Landon, por su parte, está en otro tipo de shock. El tipo de shock académico donde tu marco completo de referencia empieza a reordenarse, porque no está recibiendo una idea superficial, está recibiendo una reinterpretación estructural y eso no se procesa de inmediato, se absorbe, se asimila lentamente, como si el cerebro tuviera que aceptar que algunas piezas del conocimiento que daba por fijas no eran tan fijas después de todo. Mientras tanto, el conflicto externo no desaparece, pero cambia de peso. La persecución ya no es el centro de la historia. Ahora es el ruido de fondo de algo mucho más grande ocurriendo. Silas sigue siendo una presencia constante, pero incluso él empieza a sentirse como parte de un sistema más amplio, no como el origen del conflicto. Porque ahora se entiende algo importante. Silas no es el cerebro, es la ejecución, y eso hace que todo lo demás suba un nivel en escala. El obispo Aringarosa también empieza a enfrentar las consecuencias de las decisiones que ha tomado. Y aunque su motivación sigue siendo la protección de algo que considera sagrado, ahora empieza a aparecer la grieta emocional de alguien que quizás ya no tiene control total sobre lo que inició. Porque una vez que los sistemas se ponen en movimiento, detenerlos ya no es tan simple como iniciarlos. Y eso también es parte del peso filosófico de esta etapa, que algunas decisiones no terminan cuando se toman, empiezan. Landon y Sophie, ya con el críptex parcialmente comprendido, se acercan a la última capa del mensaje y lo que encuentran no es solo una solución, es una afirmación, una idea que recontextualiza todo lo anterior. Y aquí el libro hace algo muy particular. No presenta la verdad como una explosión dramática, sino como una comprensión progresiva que cambia la percepción de todo lo anterior. De pronto, símbolos que parecían religiosos se reinterpretan. Obras de arte que cambian de significado. Referencias históricas que adquieren otra lectura. Y lo más importante, lo que parecía oculto no necesariamente estaba escondido, estaba reinterpretado. Y esa diferencia es clave, porque cambia la forma en que entiendes el concepto de secreto. No como algo enterrado físicamente, sino como algo que puede sobrevivir a través de la reinterpretación humana. Sophie en este punto atraviesa uno de los momentos más intensos emocionalmente, porque la verdad que empieza a formarse alrededor de su abuelo no lo reduce, lo complejiza. Sonier no era solo un curador de museo, era parte de una cadena de transmisión de información mucho más grande de lo que ella había imaginado. Y eso genera un conflicto interno muy fuerte, porque ahora su duelo ya no es solo por pérdida, es por la comprensión tardía, por no haber entendido antes, por no haber visto las señales. Y eso es algo muy humano en esta historia. El dolor no viene solo de lo que se pierde, sino de lo que se entiende demasiado tarde. Landon también enfrenta su propio impacto filosófico, porque lo que está descubriendo no destruye su conocimiento, lo obliga a expandirlo. Y eso es más difícil, porque no es reemplazo, es reconfiguración. La idea de que ciertas narrativas históricas pueden tener interpretaciones múltiples, algunas ocultas, otras visibles, algunas aceptadas, otras rechazadas. Empieza a instalarse como un problema intelectual real dentro de él. Y eso no se resuelve con lógica rápida, se queda. Mientras la historia avanza hacia su siguiente fase,
Queda claro que el verdadero núcleo del secreto no era un objeto físico, ni una ubicación, ni una fórmula. Era una idea reinterpretativa sobre símbolos, historia y significado. Y ese tipo de secreto no se destruye fácilmente, porque no depende de un lugar, depende de quien lo entiende. Y eso es lo que lo hace tan poderoso y tan peligroso dentro de la lógica del libro. La persecución externa sigue existiendo, pero ahora funciona como opresión secundaria. El verdadero conflicto ya no está en huir, está en decidir qué hacer con lo que acaban de entender. Porque una vez que una idea de ese tamaño entra en la mente, ya no se puede ignorar, solo se puede aceptar o resistir. Y en ese punto exacto, la historia entra en su tramo final, donde ya no se trata de encontrar el secreto, sino de vivir con él. Hay un punto final en esta historia donde ya no hay persecución como tal, porque lo que realmente estaba persiguiendo a los personajes ya dejó de ser externo. Ahora está adentro, dentro de lo que entendieron, dentro de lo que ya no pueden desentender. Landon y Sophie llegan al cierre del viaje con esa sensación rara de haber resuelto algo enorme, pero sin la satisfacción típica de caso terminado. No hay victoria clara, no hay alivio completo, hay algo más complejo, una especie de quietud incómoda, como si el mundo hubiera cambiado ligeramente de forma sin avisar. Y eso es exactamente lo que el libro quiere dejar. Porque el núcleo del secreto ya no es un objeto escondido ni una conspiración puntual. Es una reinterpretación de significado, de símbolos, de historia, de lo que se ha entendido durante siglos como verdad aceptada. Y cuando eso ocurre, la consecuencia no es solo intelectual, es emocional, es cultural, es interna. El críptex ya cumplió su función. No era el destino, era el filtro. Y lo que protegía no era algo que se pudiera usar como un tesoro clásico, sino algo que cambia la manera en que reinterpretas lo que ya conocías. Eso es lo más importante del desenlace. No te da algo nuevo para el mundo, te obliga a reorganizar lo viejo. Sophie en este punto ya no está solamente resolviendo el misterio de su abuelo, está procesando su propia historia personal desde otra perspectiva. Cada recuerdo con Sonia ahora tiene doble lectura. Cada silencio, cada gesto, cada decisión que él tomó empieza a adquirir un peso distinto. Y eso no es liberador, es complejo, porque entender a alguien después de perderlo no siempre reconcilia. A veces solo amplía la distancia entre lo que creías que era y lo que realmente era. Sophie experimenta eso con claridad. Su abuelo no era una figura simple, era parte de algo mucho más amplio, una cadena de conocimientos, símbolos y decisiones que ella nunca vio en tiempo real. Y ahora que lo entiende, ya no puede preguntarle nada. Landon, por su parte, enfrenta otro tipo de cierre. No es emocional ni familiar, es conceptual, porque lo que ha visto durante todo este viaje no encaja perfectamente en su estructura académica tradicional, pero tampoco la destruye, la obliga a evolucionar. Y eso es incómodo, porque es más fácil rechazar algo completamente que aceptar que tu comprensión del mundo era parcial. Pero él no puede rechazarlo. Lo vivió, lo interpretó, lo vio funcionando en tiempo real a través de símbolos, códigos y decisiones humanas extremas. Y eso dejó huella. La persecución externa, que en algún momento fue el motor del peligro, termina desintegrándose en importancia frente a la magnitud del descubrimiento. Silas ya no es el centro del conflicto. Aringarosa ya no es el eje del poder. Incluso la policía, que parecía una fuerza inevitable, se vuelve parte secundaria del caos, porque el verdadero conflicto ya ocurrió y fue interno. El momento final no se siente como una explosión narrativa, sino como una liberación progresiva de tensión acumulada. Como cuando algo
que estuvo presionando durante toda la historia finalmente deja de presionar. Pero te das cuenta de que la marca que dejó sigue ahí. Landon y Sophie, después de todo el recorrido, no regresan siendo las mismas personas que comenzaron en el Museo del Louvre. Eso es clave. No porque hayan cambiado de personalidad de forma dramática, sino porque ahora cargan con una forma distinta de interpretar lo que ven. Los símbolos ya no son neutros. Las historias ya no son únicas. Las narrativas históricas ya no se sienten completamente cerradas. Y eso cambia la percepción del mundo de forma silenciosa, pero constante. El cierre del conflicto no es la resolución de un crimen, es la estabilización de una idea incómoda. Una idea que sugiere que la historia no siempre se presenta como ocurrió, sino como fue interpretada, seleccionada y transmitida. Y eso, aunque suene abstracto, tiene un efecto muy concreto en los personajes. Los obliga a aceptar que la verdad puede existir en capas, no en una sola versión absoluta. Sophie, especialmente, sale de esa experiencia con un peso emocional muy particular, porque su relación con su abuelo ya no es una memoria lineal, es un conjunto de decisiones complejas que ella apenas empieza a entender después de su muerte. Y eso deja una sensación agridulce, porque la comprensión llega, pero tarde. Landon también se queda con una especie de reflexión interna, no expresada de forma grandilocuente, sino silenciosa. El mundo académico no es suficiente, pero tampoco es completo. Necesita apertura a interpretaciones más amplias, aunque eso implique incomodidad intelectual. Y esa es una de las consecuencias más importantes del viaje simbólico. No destruye el conocimiento previo, pero lo expande hasta obligarlo a reconsiderar sus límites. Cuando el viaje termina, no hay cierre espectacular tradicional. Hay algo más sutil, una reubicación mental, como si algo dentro de ellos hubiera sido ajustado sin que lo notaran del todo durante el proceso. Y ese es el verdadero final del misterio. No la respuesta, sino el cambio que deja la búsqueda de esa respuesta. Porque al final, lo que Soniek dejó no fue solo un mensaje cifrado, fue un proceso, un recorrido diseñado para transformar a quien lo siguiera. Y eso es lo que hace que esta historia no termine como una investigación, sino como una experiencia. Una que no se cierra del todo cuando termina el relato, sino que sigue trabajando en la mente de quien la escucha. En silencio, después del último símbolo, después del último código, después de la última pieza encajada. Lo único que queda es la idea central que atraviesa todo el viaje. Hay verdades que no están escondidas para no ser encontradas, sino para ser entendidas correctamente antes de ser aceptadas. Y ese matiz lo cambia todo. Y bien, al final de todo esto queda una sensación difícil de nombrar, porque el Código Da Vinci no termina como terminan las historias normales. No hay un cierre limpio donde todo vuelve a la normalidad. Lo que queda es algo más extraño, la sensación de que la normalidad ya no es exactamente la misma. Y eso es lo más importante, porque lo que esta historia hace, más allá del crimen, más allá de la persecución, más allá de los símbolos y los códigos, es obligarte a pensar en cómo se construye lo que damos por hecho como verdad. No la verdad absoluta, sino la versión de la verdad que aprendemos a vivir sin cuestionar. El libro gira constantemente alrededor de una idea incómoda, que la historia no solo es memoria, también es interpretación. Y la interpretación nunca es neutral. Depende de quién la cuenta, de cuándo se cuenta y de qué intereses sobreviven a través del tiempo. Eso no significa que todo sea mentira. Significa algo más complicado, que todo lo que creemos pasa por filtros. Filtros humanos, institucionales, culturales. Y esos filtros no siempre se sienten como censura. A veces se sienten como tradición, como costumbre, como así siempre se ha dicho.
Y allí es donde la historia se vuelve psicológicamente interesante, porque el problema no es descubrir un secreto. El problema es descubrir que podrías haber estado viendo una versión incompleta del mundo sin darte cuenta. Y eso no se procesa de una manera tan fácil, porque rompe algo silencioso dentro de la mente, la confianza automática en lo establecido. A nivel de conocimiento, el impacto es claro. La historia empuja a pensar que los símbolos no son solo decorativos, que los relatos religiosos pueden tener capas interpretativas distintas y que el arte puede contener significados que sobreviven incluso cuando cambian las narrativas oficiales. Pero el impacto más profundo no es intelectual, es emocional. Porque cuando una historia te hace cuestionar cómo se construye el significado, también te obliga a cuestionar cómo construyes tú el significado de todo lo demás. Lo que crees, lo que aceptas, lo que rechazas sin revisar demasiado. Y eso se queda, no como respuesta definitiva, sino como incomodidad persistente. En términos sociales, la idea central del libro es todavía más delicada. Sugiere que el conocimiento no siempre circula de forma completamente abierta y que a lo largo de la historia ha habido estructuras que han influido en qué narrativas se presentan y cuáles se reinterpretan o desaparecen. Eso no es una acusación simple, es una observación sobre cómo funciona el poder a través del tiempo. No siempre imponiendo, muchas veces seleccionando, reorganizando o definiendo qué versiones sobreviven. Y eso hace que la historia entera se sienta como una conversación más grande sobre la relación entre conocimiento, autoridad e interpretación. Pero lo más interesante es lo que pasa después, cuando el libro ya terminó, porque lo que realmente queda no es la trama, es la forma en que empieza a cambiar la mirada. De pronto, ciertos símbolos dejan de sentirse planos, ciertas imágenes dejan de parecer solo estéticas, ciertas historias dejan de sentirse completamente cerradas. Y no porque el libro te haya convencido de algo en específico, sino porque te ha empujado a considerar que siempre puede haber otra capa debajo de lo visible. Esa es la verdadera huella psicológica del relato. No una conclusión, sino una apertura. Landon y Sophie no terminan como héroes clásicos, ni como víctimas, ni como vencedores absolutos. Terminan como personajes que han atravesado un proceso de interpretación extrema del mundo simbólico que los rodea y que ya no pueden regresar exactamente al punto donde estaban antes. Y ese es el tipo de final que no cierra, sino que transforma. Porque el verdadero misterio no era el objeto oculto, ni el crimen en el Louvre, ni siquiera la persecución. El verdadero misterio era la forma en que entendemos lo que llamamos realidad. Y una vez que esa idea entra, ya no se va del todo. Solo se acomoda en algún lugar de la mente, como una pregunta que no necesita respuesta inmediata, pero que cambia ligeramente la forma en que miras todo lo demás. Y al final, eso es lo que queda. No una verdad absoluta, sino la conciencia de que toda verdad puede tener más de una lectura. Y que a veces lo más importante no es lo que se descubre, sino lo que ya no puedes dejar de cuestionar después de haberlo visto. Y así cerramos el archivo de esta noche. Pero si algo he aprendido es que las historias realmente perturbadoras nunca terminan cuando acabe el libro. Se quedan dando vueltas en la cabeza, aparecen en conversaciones, cambian la manera en la que ves a la gente y peor, la manera en la que te ves a ti mismo. Porque al final, las mejores historias no son las que más entretienen, sino las que te obligan a hacer una pausa incómoda y preguntarte, ¿y si esto no era tan ficción como parecía? Yo soy Lady Kaboom y esto fue Archivos Prohibidos. Gracias por entrar conmigo a esta historia
Y recuerda algo, hay libros que se leen una vez y hay otros que aunque cierres la última página, nunca terminan de soltarte. Muy buenas noches y como siempre les deseo dulces pesadillas.